Francisco Javier García, miembro del Comité Político del PLD, está con nosotros. Hay que decir que el PLD cambió el eslogan, tiene un nuevo eslogan de la campaña de Abel, muy pegajoso. Muy bueno. Ese eslogan. Escuchar la gente, trabajar con corazón. Que es el mensaje que está en las nuevos. Pues fue Eury que escribió parte de ese lema. Bueno, entonces, pero está Francisco Javier con el cerebro que hay que trabajar. Me falta poco. Sí. Parece que falta mucho. Hay una renovación en el contenido. Se nota un cambio significativo en la campaña. Bueno, después de los resultados tiene que haber un optimismo. Es que en segundo lugar. Parece que ya nos falta poco. Pero bueno, señores. Francisco, Julio, antes de que tú empieces formalmente con Fran, yo quiero aprovechar para agradecerle públicamente, porque a propósito de lo que decía María Elena del tema de la alimentación y los ultraprocesados, yo espero que tengan que ver con el invitado. Sí, Francisco para Javier me regaló justificar tu interrupción. ¿Te regaló? Un libro que se llama Cerebro de Pan. ¿Tú te acuerdas, Fran? Claro. Del psicólogo David Perlmutter, que específicamente habla de cómo la harina refinada y los ultraprocesados tienen un impacto en la salud mental y en el desempeño físico de la persona, y tú estabas hablando de eso. Eso fue, Fran, como en el 2017, por ahí, ¿verdad? Sí. Tú me regalaste ese libro cuando yo empecé a promover, a generar alarmas sobre el consumo de carbohidratos ultraprocesados, que son los que dañan tanto. Él es parte de los culpables, que tú estés así hoy día. Señores, son las 8:35 minutos. Francisco Javier García, miembro del Comité Político del PLD, y una de sus especialidades es el análisis de encuestas. ¿A maltratar a Virgilio de esa manera? No, él nunca ha maltratado a nadie. Nunca ha maltratado a nadie. Virgilio no durmió, ¿no? Hacer un análisis profundo. Entonces, él trajo. Es del Comité Político de verdad. Él trajo impresa RDLIGE. Y con marcadores. Y con marcadores. Mira, con marcadores. Entonces, vamos a entrar en materia, Fran, inmediatamente. ¿Cómo tú ves RDLIGE, Fran? Bueno, primero, antes que nada, buenos días, tanto a ustedes, esta playa de brillantes, y a todos los amables televidentes y oyentes también. Sí. Lo primero es que cuando entré a este espacio, que no había venido a este estudio. Pero ahora que tú te... Sí, no había venido a este estudio. A este estudio, lo está estrenando. Sí, me he dado cuenta que las cosas financieramente están muy bien por estos lados. Gracias a Dios. No, yo sé que los aumentos... ¿Tú te sientes bien? Yo sé que los aumentos de sueldo que han habido aquí han sido considerables. O por lo menos las inversiones, que son otra cosa. que son una confianza en el país, en el futuro. Y que la ganancia posiblemente dé para pagarle a algunos socios que tienen compromiso bien. Pero miren... Bueno, yo creo que ustedes han publicado una encuesta que es RDLIGE. En otras oportunidades he tenido la oportunidad de venir a conversar sobre RDLIGE, pero no específicamente sobre RDLIGE. En una oportunidad la cité cuando estaba comentando sobre la encuesta Gallup. Hace un tiempo en la que yo decía que la encuesta Gallup que se había publicado en ese momento tenía unos errores, y el presidente de Gallup amablemente reconoció los errores. Bien, en esta oportunidad, esta encuesta se produce posterior a un proceso electoral. Un proceso electoral que, si no se interpreta correctamente, no solamente los ganadores, también los perdedores, porque en este resultado electoral hubo victoria y hubo derrota. Nosotros fuimos derrotados en este proceso. Pero, como dijo alguien en una oportunidad, en la victoria hay que ser humilde. Y yo digo, no, donde más humilde hay que ser es en la derrota. Porque en la derrota es que tú tienes que sentarte, analizar fríamente, a calcular cuáles fueron los hechos y acontecimientos que dieron a luz ese proceso. En el caso nuestro, si ustedes observan, en los últimos 3 meses
no participé en ningún programa de televisión, ni de radio, ni O sea, Frank, que ese video que estaban haciendo viral tuyo, donde tú No, decías de octubre, que eso era el de PLD octubre, estaba... de octubre o septiembre. Ese video era un video que nosotros, una declaración que nosotros dimos en el sentido de la importancia que tenía la alianza a nivel senatorial, pero que fuera prácticamente cerrado en el país entero. Y ahí yo decía que si nosotros íbamos a un proceso de elección a nivel de los senadores, llevando 3 senadores solamente, nosotros prácticamente le estábamos regalando la mayoría 29. al Partido Revolucionario Moderno. Ahora está en 25. Y fuimos de los promotores de esta alianza. Este resultado, entonces le decía que no estaba participando en programa, pero siempre en la Comisión de Estrategia planteaba: las elecciones municipales no son vinculantes con las presidenciales. No son vinculantes. Y yo incluso iba más lejos, iba a los extremos, decía: el PRM puede obtener el 100% de todas las alcaldías y sin embargo perder las elecciones presidenciales de mayo o de la segunda vuelta. Y la pregunta, por ejemplo, en estos resultados, y lo que yo estoy diciendo lo voy a probar, Vamos a ver. No lo voy a decir. Vamos a ver. En estos resultados, cuando tú analizas el comportamiento, me voy a centrar en los municipios. En los municipios, Los alcaldes. el PRM obtuvo con los aliados un 85% de las alcaldías. Los demás partidos de la alianza obtuvieron un 15%. ¿Cuál es el comportamiento histórico que han tenido las elecciones municipales, salvo la ocurrida en el año 2020, donde hubo un acontecimiento que se pospuso las elecciones, y eso fue un componente diferente? Que las elecciones municipales siempre ha sido favorable al que está gobernando en ese momento. Hay una serie de variables, todos los candidatos se apropian en términos publicitarios de las cosas que está haciendo el gobierno, y el gobierno interviene el país entero. Entonces, cuando se produce este resultado del 85%, esto le manda una mala señal, pero no la mala señal es a los perdedores, la mala señal es a los ganadores. ¿Cómo así? Porque cuando tú tienes un 85% de los alcaldes, tú entras en una especie de éxtasis. Te descuidas. No te descuidas, no, tú te entregas. Yo tengo un amigo del PRM muy querido que incluso me llamó y me dijo: oye, después de este resultado, No hay nada que buscar en mayo. yo me voy un mes de vacaciones. Y yo le dije: no, si yo fuera tú, yo no me fuera un mes de vacaciones. ¿Cuánto te fuera? Digo, yo me fuera 3 meses y viniera a votar. Ahora, cuando tú vienes a votar, puede ser que tú vengas a votar para perder. ¿Quién pone las cosas en su sitio después de estas elecciones? En un momento no favorable para hacer una encuesta. RD elige, sale al campo el día 20 de febrero. Yo no lo hubiera hecho ahora esa encuesta. 48 horas antes. Tú dirías, bueno, Después. pero Después. perdón, después. Si las elecciones son el 18, tú sales al 20. Cualquiera diría, mira, hay un estado de éxtasis, el éxtasis Claro, de la está victoria, todo- todo el percepción mundo de está- victoria. No, que el ambiente está... Pero yo voy a hacer algo Alterado. Yo voy a hacer algo más. Yo voy a validar la encuesta y voy a aceptar los resultados como si no se hubieran dado en esas condiciones. Y cuando analizo este resultado, el primer resultado que pone las cosas en su sitio es el que dice: mire, esto que está aquí es RD Elige. Exacto. Impresa y con tus notas. Bien. Ok. Tengo RD Elige aquí y tengo otra RD Elige aquí que la voy a mostrar después. Porque para tú saber cuál es el comportamiento, el impacto que tiene el resultado de una encuesta, tú necesariamente tienes que compararlo con otra encuesta, pero de la misma firma. Correcto. Tú no puedes Para ver comparar, cómo evoluciona. tú no puedes comparar una Galo con RD Elige, ni una Sigma con Galo, no tiene que ser de la misma. Entonces, en esta encuesta, La del día 20 de febrero, la del del 20 al día 26. 20 de febrero, cuando se le pregunta a la gente si las elecciones
si fueran hoy las elecciones a la presidencia de la República, ¿por qué opción votaría? Acuérdate que ahora la lucha que hay planteada no es una lucha prácticamente de candidato. Aquí lo que hay es una lucha de bloque. El bloque que tiene Luis Abinader, el presidente Abinader, con 16, 18, 19 partidos, 22. y el bloque que tiene Alianza RD, que son 6 partidos, pero que son 3 partidos principales. Entonces, cualquier análisis de encuesta que se haga tiene que ser sobre la base de ver el bloque. En esta encuesta, el presidente Abinader aparece con 52.3. Y entre Leonel y Abel, uno tiene, en el caso de Leonel, aparece con 29.3 y Abel con 13.4, sumados son 42.7. Dice, bueno, si uno tiene 52, si el presidente Abinader tiene 52, eso no tiene nada que ver con el 85%. Lo que te dice a ti, que ese 85% que sacó el PRM no tiene nada que ver ni es vinculante con la popularidad que pueda tener el presidente de la República en ese momento. Pero como la sumatoria, y hay que decir que en esta encuesta sí tuvo un pequeño defecto, y es que no incluyó a Miguel Vargas Maldonado para hacer la encuesta, que es un candidato a la presidencia de uno de los partidos principales. Es cierto. Entonces, en esta encuesta, 42.7 a 52.3, ¿cuál es la diferencia de los dos? 9.6. Lo que separa al presidente Abinader, una encuesta hecha en la euforia de la victoria, en la percepción de la victoria, son 9.6. Pero tomando en cuenta de que estén unidos los dos, no. No, es que ya hay un pacto. Es que déjame decirte que es lo que pasa. Por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana, antes de la primera vuelta hay un pacto. Aquí nunca se han hecho pactos de cara a la segunda vuelta. Pero en este caso no es de 2 partidos, sino de 3. Son 3 partidos. De los 3 mayoritarios. Lo que quiere decir. Segunda voz de Fran. Dejen a Fran hablar. Muchas gracias. Lo que quiere decir que hay un proceso de acomodamiento de aquí a allá. Si tú dices, bueno, si la diferencia son 9.6, ¿cuánto tiene que crecer la oposición para poder estar cabeza con el presidente Abinader? No tiene que crecer 9.8, lo que tiene que crecer son 4.8. Claro. Tú dices, ¿por qué? Porque ya son simpatías cerradas. Y como son simpatías cerradas, si tú te hacen una encuesta y tú estás 40 a 60, yo no tengo que crecer 20 para alcanzarte, yo tengo que crecer 10. Porque cuando yo crezco 1, tú pierdes 1. Y cuando tú creces 2, yo pierdo 2. Entonces, la reelección del presidente Abinader, en términos de la distancia con los 2 partidos principales, en este caso, el PLD y la Fuerza del Pueblo, sin incluir el PRD ahí, es de 4.8. Pero como aquí tenemos el sistema de la doble vuelta, y el presidente Abinader tiene 52%, esto quiere decir que la posibilidad de victoria en primera vuelta del presidente Abinader está en un 2%. Si las elecciones fueran dentro de un mes, 2% no es nada. Si las elecciones fueran dentro de 2 meses, 2% fuera insignificante. Y si las elecciones fueran en casi 3 meses como son, 2% no significa absolutamente nada. Cualquier hecho pequeño, insignificante, puede modificar eso. Ahora, la pregunta importante es la siguiente. Porque una encuesta, yo digo, la encuesta es lo que más se parece a los análisis que hacen las personas cuando quieren conocer su estado de salud. Lo único que los políticos a veces no nos gusta interpretar los números. Yo siempre he dicho que pertenezco a la escuela pitagórica y digo, los números hablan. Los únicos que utilizan los números para
para trazar las líneas que van a seguir son los médicos. Un médico te dice, mira, hazte un análisis del colesterol total, y el colesterol total tuyo aparece en 420. El médico te dice, mira, tú tienes que bajar el colesterol, tú tienes que tomar omega 3, tú tienes que caminar, tú tienes que hacer ejercicio, porque tú no puedes tener ese colesterol ahí. ¿En base a qué el médico trazó eso? En base a un número. Si el colesterol te da 150, el médico te dice, tú estás perfecto. Como Julio ahorita habló de la próstata. Julio no. Digo, se le metió un anuncio ahí. Fue la IA de Julio no tiene nada que ver con problemas de próstata. Pero un médico, si quiere saber cuál es la situación de tu próstata, te dice, hazte un análisis del PSA. Y entonces te miden el PSA total. Si el PSA total dice que tú tienes la PSA total en 8.4, el médico te dice, vete preparando para una biopsia porque hay que descartar la posibilidad de cáncer. Así es. Pero si tú lo que tienes son 2.3, el médico te dice, tú no tienes problema. Entonces la medicina interpreta correctamente los números. Pero en la política... ¿Por qué ciencia? Porque es una ciencia natural, y la ciencia natural es una ciencia unívoca, lo que quiere decir que un diente, aquí es un diente, en China es un diente, en Estados Unidos es un diente. Pero en la política es una ciencia plurívoca, lo que quiere decir que le damos interpretaciones al mismo número. ¿Cómo yo sé si ese porcentaje que tiene el presidente Abinader y este porcentaje que tiene la oposición, haciendo la sumatoria solo de Leonel y Abel, está bien o está mal? Solamente hay una forma. ¿Cómo? Buscar una encuesta anterior que no sea cercana. Entonces yo tengo aquí, miren aquí. ¿RD elige de qué fecha? RD elige de octubre del 2022. Estamos hablando, si tú me dices, ¿por qué tú no me buscaste la última? Porque es muy poco tiempo para evaluación. Lo bueno es que haya una de atrás y que en esa encuesta de ustedes, no de nosotros, de ustedes, de atrás, de hace 16 meses, el presidente Abinader pueda beneficiarse del ejercicio de su gobierno en 16 meses. ¿Qué ha pasado de los últimos 16 meses de gobierno del presidente Abinader? Entonces, los números hablan. ¿Qué te dice esta encuesta? Esta encuesta te dice, por ejemplo... Octubre del 2022. Octubre 2022. Digo, 2022. Sí. Si las elecciones fueran hoy, porque acuérdate que todas las encuestas partan de una pregunta falsa. Si las elecciones fueran hoy, las elecciones no son hoy. Pero esa es la pregunta. ¿Cuánto obtiene el presidente Abinader en esa encuesta? 57.1. Ahora obtiene 52.3. ¿Qué quiere decir? Que el presidente Abinader, después de tener 16 meses de gobierno, ha tenido una caída de un 10%, porque de 57 a 52 tú pierdes 5 puntos. En el caso de los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, representados por su candidato, ¿cuánto tenían en ese momento? ¿Cuánto tenía Leonel? Su sumatoria es 30.4, porque el PLD tenía 18.3 y la Fuerza del Pueblo 12.1. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de la oposición, de allá a aquí, la oposición creció 25%. El presidente Abinader se cae 10% y ha habido un movimiento nada más y nada menos que de 35 puntos hacia un lado y hacia otro lado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que explica que el presidente Abinader haya tenido esa caída? Porque aquí es una tendencia lo que tú tienes. Lo que explica esa caída está aquí en esta encuesta. En la misma encuesta de RD Elige, que ustedes leyeron ayer, pero que a veces la gente cuando le presentan eso y es rápido, la gente a veces no interpreta, no se para a ver eso. Ya Julio habló de esta mañana del problema de la tasa de cambio, la tasa del dólar. ¿Por qué a la gente le preocupa la tasa del dólar? La tasa del dólar le preocupa por una sola razón, porque hay movimientos inusuales en la tasa del dólar.
Pues si no hubiera movimientos inusuales, a la gente no le preocupara. Pero hay una pregunta que ustedes mismos hacen aquí. ¿Qué tanto le afecta el asa del dólar al 70.4? Lo que quiere decir que hay un elemento latente que nosotros, con la experiencia del gobernador del Banco Central, la eficiencia con que ha manejado la política monetaria, nosotros lo que esperamos es que esa situación se estabilice para el bien del país. Pero cuando tú pasas a analizar otro elemento, un elemento que ustedes lo citaron en algún momento y que es preocupante. Cuando tú hablas del problema de preguntarle a la gente, ¿usted está de acuerdo o en contra de la pena de muerte? Oye, ¿qué pregunta? Que parece una pregunta tonta. El 46.7% dice que sí, que está de acuerdo. Pero cuando tú le preguntas en la misma lámina, ¿usted considera que en República Dominicana debería existir la pena de muerte para hechos atroces? 63.8%. Y la pregunta es, ¿por qué la gente responde así? La gente responde así porque está viviendo en un estado negativo, en lo que tiene que ver, en un estado de intranquilidad social. Y en un estado en el que siente que su seguridad personal está en peligro. Hay otro tema, por ejemplo, que el presidente Abinader lo trató en vuelo rasante. Lo trató rápido en el discurso, pero que era su tema, uno de los temas principales de campaña que él tenía, que es el tema, por ejemplo, de Haití. ¿Cómo trataba esta encuesta de RD Elige, lo que tenía que ver con el tema de Haití, con este gobierno? Porque ustedes le encuestaron en el 2022. Cuando tú le preguntas a la gente cómo califica la postura del presidente Abinader frente a Haití y su política migratoria, el presidente Abinader ahí aparece con un 62% positivo. Pero cuando tú le preguntas a la gente ahora cómo califica la actuación de las autoridades con el problema migratorio, la aceptación de 62 ahora está en 22%. El rechazo. Lo negativo, o sea, la parte de que, bueno, el gobierno lo está manejando mal. Antes era 11.5%, pero ahora es 57.4%. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, estos son elementos que lo único que hace es expresarte a ti por qué el presidente Abinader ha tenido esta caída. Y por eso yo te digo a ti por qué las elecciones no son vinculantes en este caso. Entonces, visto esto, ¿cuál ha sido la estrategia que ha utilizado el PRM, el gobierno y los asesores del presidente Abinader en todo este proceso? Su estrategia ha sido convertir las elecciones municipales en una especie de la primera vuelta y las elecciones de mayo en una especie de la segunda vuelta. O sea, han querido vender la idea en el imaginario popular de que la segunda vuelta no existe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacen eso? Porque los asesores del presidente Abinader no son tontos, al contrario, son asesores buenos, porque yo conozco algunos. Porque eran asesores de ustedes. Claro. En algún momento, sí. Pero oye, ¿por qué? Porque el gran handicap que tiene el PRM es que para ellos la segunda vuelta no existe. Ellos entienden que la única posibilidad de victoria es en la primera vuelta, pero ya vimos que esa posibilidad de victoria está prendiendo de un hilo de 2 puntos y está prendiendo de un hilo de diferencia de 4.8%. Yo estoy esperando el momento, Frank, cuando tú lo de empate o de Claro. Luis abajo. Estoy esperando está estoy bien. esperando eso, Analizando la Estoy realidad. convencido de que usted está arriba, Frank. Julio, el bloque quiere alterarse. No. Ahora, Pregunta- déjame terminar la parte. Hay preocupación. Ya, a partir de hoy estamos abajo ya. Pedro, es duro. Sí, No. Perdimos, no hagan elecciones. Pregunta. Seguro. Ahora, Déjame vamos, que termine con esto para preguntar. concluir la parte que tiene que ver con el handicap. Ok.
Vamos arriba. de la segunda vuelta. Eso no nos lo inventamos nosotros. Es un handicap internacional que existe para los partidos cuando van a la segunda vuelta. ¿Cuál es el partido que puede ganar unas elecciones en segunda vuelta? No es el partido que más votos saque. No es el candidato que quede en primer lugar. Es el candidato que tenga la mayor capacidad de sumatoria para la segunda vuelta. Por ejemplo, en las elecciones, y hay un caso, es más, hay dos casos que te lo voy a mencionar. Las elecciones del año 1996, conocido por todos nosotros, fue el doctor Peña Gómez, sacó 46% en la primera vuelta. Fue el doctor Leonel Fernández, 39% en la primera vuelta. Y fue Jacinto Peinado y sacó 14.9% en la primera vuelta. Jacinto sacó 435,000 votos. Después de esas elecciones, el doctor Peña Gómez hacia la segunda vuelta se veía imbatible, inderrotable. ¿Cómo nosotros íbamos a poder derrotar al doctor Peña Gómez, un líder de las condiciones del doctor Peña Gómez? Pero tenía una debilidad, que no tenía prácticamente capacidad de sumatoria hacia la segunda vuelta. Obviamente, el doctor Leonel Fernández obtuvo el 29% de los... Hubo un crecimiento de 29% en la cantidad de votos y captó 335,000 votos de Jacinto. ¿Cuánto captó el doctor Peña Gómez? 60,000 votos. Y ahí nosotros ganamos 51-49. Pero recientemente acaba de haber otra elección. ¿Cuál? La de Argentina. Milei Segundo lugar. frente a Massa. Nadie creía que Milei podía ganar las elecciones. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ni en las encuestas, ni siquiera en la votación, daba que Milei pudiera conseguir el apoyo de 3 de cada 10 argentinos. En la votación tampoco llegó a 3 de 10, porque llegó a 29.9. Ahora, ¿por qué gana Milei? ¿Y por qué pierde Massa? Porque Milei se va del 29.9 al 55%, porque Massa no tenía capacidad de sumatoria. ¿Cuál es el problema que tiene la candidatura del PRM? ¿Te parece poco 22 partidos, Frank? No, ahí es que voy. Digo yo. Oye, ¿cuál es el problema? Ese es el problema. Que hizo un acuerdo con 22 partidos y ya de cara a la segunda vuelta no hay partido para hacer más acuerdos. Porque es un acuerdo cerrado. Yo te voy a poner un caso. El PAL. El PAL, que está presidida por mi amiga extraordinaria y hermana. Amiga y hermana. Marisa Ortiz. López. Marisa López, perdón. de Ortiz. Marisa va a elecciones con el PAL, apoyando al presidente Abinader, y obtiene 100,000 votos. Primera vuelta. Hacia la segunda vuelta, ¿dónde va a buscar Marisa un voto más? Porque ya lo consiguió todo ahí. El que gane, el que clasifique en la primera vuelta para la segunda, no bien han pasado las elecciones cuando ya va sumando. ¿Qué problema tuvimos nosotros en esta alianza? Porque en esta alianza nosotros cometimos errores, pero errores que son subsanables. Y aparte de que son errores que son subsanables, yo te voy a citar uno. ¿Qué tiempo duramos nosotros negociando para la alianza? 5 meses. Empezamos en junio y concluimos en noviembre. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque éramos 2 partidos grandes, que déjame decirte, en el caso de la Fuerza del Pueblo, validó en este proceso que es un partido grande. Porque obtener 525,000 votos, eso le crea otro problema al PRM. Porque para tú ganar en primera vuelta, tú necesitas que el partido que quede en tercer lugar quede prácticamente en el suelo. Todo el mundo conoce la maquinaria que es el PLD. Y si tú quieres saber si la Fuerza del Pueblo es grande o no, nosotros en las primarias internas en este proceso, con la cara de todos los aspirantes, incluyendo a Abel que ganó, nosotros llevamos a votar con padrón abierto 503,000 personas. La Fuerza del Pueblo, sin la cara de Leonel, obtuvo 526,000 votos. 15.9
Pero te estoy hablando de lo mismo que obtuvo el Partido Reformista en el año 96, que era el partido de gobierno. Lo que quiere decir que no es que el PRM va a enfrentar un partido chiquito y uno grande. Son dos partidos. Vamos a entrar. Vamos con algunas preguntas puntuales, por favor, porque sí, Marilena. Yo entiendo lo que dice de que Manuel, no son vinculantes Virgilio, ambas elecciones. Y yo al final. Lo que quiero Pero, saber, señores, puntuales, ¿qué no tenemos mucho opina tiempo. de esos votantes que no profundizan en eso? Dice, el PRM barrió ahora en febrero, va a barrir en mayo y yo no voy a votar mi voto. Sí. En segundo lugar, oye, este hombre está en 22 casillas contra Ver, por ejemplo, lo de que está en una sola. Y lo otro que la gente percibe, estos no son expertos en política, pero la gente dice, por los resultados de las elecciones y de las encuestas se demostró que el PLD, bueno, el PLD queda en segundo lugar, tiene las estructuras, eso no se discute, pero el que atrae como líder es Leonel, no Abel. Y ellos no se han unido para las presidenciales. No, ya no pueden. Eso va en su contra. Entonces esa gente dice, por estos factores, bueno, yo voy a ganar. Por el PRM, dicen algunos. Sí, como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Mira, en primer lugar, hay mucha discusión, incluso a nivel teórico, si muchas veces conviene una alianza en primera vuelta o una alianza en segunda vuelta. Hay una fracción de votantes que en primera vuelta no apoya al otro candidato. Pero esa misma fracción se mantiene hasta la segunda vuelta incluso. Lo de que tú aparezcas en 30 lugares, 30 casillas, el 95% de los votantes vota en la casilla principal. Abel no está en una casilla, Abel está en la casilla número 2. Porque la gente cuando va a votar, la gente entra en una especie de, un poco de nerviosismo. La gente lo que se fija son en las primeras casillas. No es la cantidad. Para que una persona vaya y vote en la casilla 20, 21, 22, Frank, 23. ¿y para qué tú hacías eso antes? ¿Para qué tú no. buscabas 21 partidos, No, te 19, voy a decir, 18? ¿Para te voy qué a antes? decir por qué. No sirve para eso. No, eso tiene su explicación. No, yo quiero saber. Por las fracciones que Claro, suman. claro. Las fracciones que suman. Por favor. Pero cuando una gente va a marcar la casilla, no quiero decir un número, 21, 22, 23, tiene que ser prácticamente un militante de ese partido que le da una brega tremenda. Tiene que ponerse lente para marcar esa casilla ahí. Lo otro, lo importante en unas elecciones no solo es la percepción de victoria, sino no tener la percepción de derrota. Estos datos, la gente puede ensalzarse, ya nosotros ganamos las elecciones, pero cuando tú lo analizas fríamente y tú ves el comportamiento que está teniendo este proceso, tú te das cuenta de que las condiciones están dadas. Primero, que aquí no hay nada definido en este proceso. Eso de que fulano ya ganó, eso no está definido. Si tú me dices, entonces vamos a no darle importancia al presidente Abinader como candidato, todo lo contrario. Posible. El que crea que al presidente Abinader se le derrota, como se derrota cualquier cosa, se equivocó. El presidente Abinader es un hombre que está en lo suyo, es un hombre que no baja del ring, y ellos tienen una línea estratégica. Lo que tienen que hacer los partidos de oposición ahora, primero, tienen que redefinir inmediatamente su línea estratégica, pero ya la redefinió Abel y la redefinió Leonel. Abel sale con un concepto publicitario diferente, pero Leonel también sale. Ahora, ¿qué características hay con Leonel y Abel en este proceso? Que para mí son irrelevantes los números que ellos puedan sacar, y como quiera llegan a 42%. Que tanto Leonel como Abel duraron 3 meses y medio frisados en las campañas presidenciales, porque ninguno estaba haciendo campaña presidencial. Lo que estaban haciendo era acompañando los candidatos a alcaldes y los candidatos a regidores. El presidente Abinader sí estaba en su campaña. Incluso la Junta miró para otro lado y permitió que se violara la ley con el programa de inauguración del presidente.
En este proceso, María Elena, tú dijiste algo importante, la abstención. Yo te voy a decir una cosa. A mí el relato del lloriqueo no me gusta. Que nosotros perdimos porque compraron cédula. No. A nosotros nos compran cédula porque nosotros permitimos que nos compraran cédula. Pero fundamentalmente porque la Junta Central Electoral no hizo nada. Bueno. Cuando Roberto Rosario era presidente de la Junta Central Electoral en el año 2012, fue imposible que se comprara una cédula. Y tú dices, ¿por qué? Porque las 144 oficialías de expedición de cédula y de duplicado, el día de las elecciones, estaban abiertas hasta las 12 de la noche. Lo que quiere decir que nadie hacía nada con comprar una cédula, porque yo te la compro, pero tú vas inmediatamente y sacas tu duplicado y tú vas a votar. Y lo segundo, que la compra de cédula es algo que los partidos políticos no pueden denunciarlo antes de las elecciones. Porque en un país con tanto problema y tanta miseria, hay 500,000 personas que salen a buscar donde que la compren. Señores, permítanos, tenemos que hacer una pausa. Regresamos, vamos a hacer entonces las preguntas que nos quedan, por favor, puntuales. Después de la articulación efectiva de una estrategia electoral, uno de los elementos más importantes en una campaña es el recaudo. Luis acaba de ganarle indiscutiblemente a ustedes la batalla de la percepción. ¿Quién a partir de esta realidad, Francisco, si le estaba donando a ustedes $1 millón de pesos mensual, le va a donar ahora en el mes de marzo ese millón después de esa realidad? Yo quiero apelar al estratega político que me responda a esa situación. Bueno, lo primero que yo te voy a decir a ti, que los empresarios dominicanos no son de nadie. Okay. No son de ningún partido, y como no son de ningún partido, los empresarios aportan a todo el mundo. Puedo aportarte, si tengo 10, te puedo aportar 6 aquí, y aporto 4 aquí. Lo que digan las encuestas. O aporto 5, aporto 4 y aporto 3. Pero yo creo que los empresarios dominicanos, a todos los niveles, tienen conciencia de que la democracia hay que pagarla, y que la democracia cuesta. Y todos estos procesos democráticos, el derecho que tiene la gente a ir a votar, los partidos tienen que hacer un gran esfuerzo. Incluso, ojalá que después de este proceso los partidos políticos entren en una fase de reflexión para analizar lo que tiene que ver con la disminución de la participación de la gente en la política. Porque los partidos políticos son la intermediación entre el Estado y la sociedad. José. Bien. Bueno, yo pienso que el PLD, el PRM va a ganar porque está haciendo lo mismo que el PLD hizo en 20 años. Ahora, Fran dice que no. Y un amigo, no es mi amigo, es una persona que hay una admiración recíproca, yo lo admiro, él me admira. Y él está dispuesto a apostar $1 millón a que el presidente Abinader gana en la primera vuelta. Yo no sé, es más, me la juego y digo el nombre. No, dilo. Lo voy a decir. Sí, Claro, dilo. ¿No importa? ¿Me lo dijo? Sí, bueno. Enriquillo Reyes de Navarrete, empresario agroindustrial. ¿No lo conocen aquí? Julio lo conoce. Hermano de constructor. Ya, bueno, $1 millón. ¿Tú estás tan seguro de los análisis que has hecho aquí? ¿Tú tienes a alguien en el PLD que pueda hacer, como dicen los galleros, coger $1 millón a medio a que el PLD, o que va a haber segunda vuelta? ¿Por qué él da gabela? La cabena. Sí. Ah, no, pues excelente. ¿Tiene alguien? Primera cosa, yo no he traído datos aquí. Los datos que No, yo... tú estás analizando, No. interpretando. Los datos que yo presenté son los datos de ustedes. De la casa. O No, sea, yo no, de la casa. Sí, Yo sí, no. Bueno, pero ustedes son que Nosotros ustedes somos son que bajos, nos porque patrocinan, vamos a decir. No, y respeto. Cuando yo digo... Digo, en esa encuesta lo que dice que No, Luis tú lo se va en la respaldas primera ahora. vuelta. Perfecto, Sí, perfecto. Ok. sí, pero dice que Luis hoy tiene 52. Si las elecciones fueran mañana, tú dirías, Luis va a ganar con 52. Pero como las elecciones son en 3 meses, tú dices, oye, el que está abajo solo tiene que crecer 5 puntos y ya está arriba. Si tú haces lo que tienes que hacer, porque la cosa no te cae del cielo. Pero yo te voy a poner un ejemplo similar. En la campaña del 2012, que yo fui el jefe de campaña, Hipólito le llevaba 18 puntos a Danilo.
terminando el año 2011. En el comité político del PLD, yo te diría a ti que prácticamente nadie creía que Danilo iba a ganar. En el gobierno, prácticamente nadie creía que Danilo iba a ganar. Pero en la política hay acontecimientos que se vienen produciendo que te cambian el curso de los acontecimientos. Entonces, esto que yo estoy diciendo aquí, tú dices, ¿Abinader puede perder? Sí puede perder. No hay ¿Abinader puede ganar? Bien. Sí puede ganar, pero eso no se define Tú me hoy. mandas el nombre de la Dile, persona para dile, aportar el millón de adelante. dólares. No, pero tú me das el dato. Tú Frank. me das el dato, que yo a lo mejor consigo a alguien que le sube la apuesta. Frank, Bueno, adelante. Bueno, yo me voy a quedar Primero- esperando aquí. primero te reitero mi admiración. Eso es recíproco. Hey, mira, y la capacidad que tú tienes para hacer escenarios, que es muy interesante. Viéndolo desde ese punto de vista, tus escenarios. La pregunta. Yo te hago una ¿Un elogio pregunta. o un insulto? Aparte de Red Elige, me imagino que tú analizas otras encuestas. Pero está bien, tú tienes Red Elige ahí analizada. Tú renunciaste a la jefatura de campaña de Abel Martínez. Renunciaste en un momento crítico. Tu carta es un enunciado, pareciera, y lo dije aquí, y parece un curso básico, especializado del manejo de campañas electorales. ¿Han cambiado alguno de esos preceptos que tú escribiste ahí, magistrales, sobre el manejo de la campaña de la oposición? En algún momento, un momentito, yo no tengo segunda voz. Él lo dijo ahorita. ¿Han cambiado algún precepto de bien. eso que tú enunciaste por los cuales Bien. esa campaña tú la Bien, veías señores, derrotada? con esta pregunta vamos a terminar. No es la mía, maestro. Señores, una pregunta. estamos fuera de... Déjame decirte. Es una Bueno, pregunta. Está bien, pero... Ah, está oye, bien. mira, primera vez, Sabes que bueno, yo soy primera vez, yo periodista. coincido con Julio. ah, Hay una presión ahí afuera está que bien. está abajo. Sí. Mira, Nosotros sacrificamos. déjame decirte lo siguiente. Sí. En primer lugar, tú me estás haciendo una pregunta de un libro de la página 42 y yo voy ahora por la 186. Ok. Entonces tendría que volver para atrás. Sí, pero, Es el libro que pero le es conviene. anacrónico, ¿no? Es anacrónico, ¿no? Pero está bien. Entonces, Así como en maestro. el caso- en el Así caso como mío- maestro. Oye, bien, en el No, pero espérate, caso que mío, Franco- en el Así caso como maestro. mío, yo tengo una forma de operar en política. Ok. Yo tengo una diferencia contigo, incluso hasta con lo de otros partidos políticos. Claro. Yo tengo un problema de discusión porque yo nunca ofendo a nadie. Pero al día siguiente ya yo no tengo problema contigo. Yo renuncié un jueves y al jueves siguiente estaban en mi casa Danilo, Abel, Charlie Mariotti planificando trabajo de la campaña. Ahora, Abel ha empezado en una reestructuración de su campaña. Yo le pido a la gente, observen los discursos del compañero Abel Martínez a partir de ahora. Yo le pido a la gente, observen los discursos del doctor Leonel Fernández a partir de ahora. Muy malo el último. Observen lo de Miguel Vargas. ¿Y por qué tú dices, por qué tú pides que lo observen a los tres? Porque para nosotros ganar las elecciones, nosotros necesitamos que todo el mundo crezca. O sea, no es de que crecer yo y que Leonel no crezca, no, que también crezca. Y que crezca el PRD. Porque la sumatoria de todo, junto a un elemento que es básico, que es la reorientación de la oposición, no la oposición light que se ha venido haciendo, oposición de verdad. Y para finiquitar Ay, lo que tú dices, Los de lineamientos que estaban en esa de carta los- están de ahora los- mismo. de los escenarios. ¿Tú sabes por qué los presidentes pierden? Los presidentes pierden por dos cosas. Por las dos cosas que más le preocupa a la gente. Y cuando tú coges la encuesta, esta encuesta, dice, en República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación? La situación económica, el 57% dice que es mala. Mala. ¿Y cuál es el otro problema que de verdad afecta a los ciudadanos? El problema de la seguridad. Entonces dice, en República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación de seguridad? De seguridad, 77.5 Bueno, dice que es mala. Pedro, finalmente, Esos Pedro, son los escenarios. Pedro, Frank, Te agradezco, pero Frank, no me respondiste, Frank. fuera de- Pedro, del adelante, tráfico, adelante. Frank, No me respondió. por favor, compañero, que estamos contra el tiempo. Me voy ¿Qué a ganar $1 millón posibilidades yo. hay? La Enriquillo Junta tiene que darme ayer algo de eso. Por lo extendió menos 100 el mil. plazo para organizar, para colocar cualquier puntito que falte en el tema de las alianzas. ¿Qué posibilidades reales hay, escuchando ese discurso optimista, el cual yo comparto de la oposición,
de que ampliemos, en vez de 25 senadurías, nos vayamos a las 32. Que si hay que desmontar a alguien de la Fuerza del Pueblo en San Cristóbal, se desmonte. Pero si hay que desmontar a alguien en Santiago del PLD, se desmonte y vayamos con candidatura a competir. No a pasar vergüenza. Mira, ¿Qué en posibilidades realidad, lo que yo quería es que fueran las 32. Correcto. Pero a veces la vida no es lo que tú quieres, sino lo que se puede. Y yo te puedo decir a ti que en el liderazgo político, tanto del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD, también hay ese espíritu. Para que la alianza sea una alianza cerrada en las candidaturas. Porque un presidente puede estar en primer lugar en todas las provincias y no ganar una senaduría. Si las alianzas que se hacen abajo son alianzas cerradas. Pero vamos a ver, hay una comisión que preside, que está coordinando el compañero Danilo Díaz, que sigue trabajando en esa dirección. Bien. Bueno, pues señores, muchas gracias a Francisco Javier García.